familia, quiero invitarles en esta mañana, el tiempo se nos ha ido rápido, que vayan a sus Biblias, allí al segundo libro de Reyes, capítulo 5, donde tuvimos la lectura devocional. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, y ahí vamos a encontrar la historia que nos va a servir de base en esta mañana, ya tarde casi, para compartir la palabra del Señor. Con la lectura que tuvimos allí en la lectura devocional. Dice la palabra, primer versículo: Naamán, general del ejército de Siria, del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Quiero invitarle a orar. Amado Padre, una vez más nos acercamos al trono de tu gracia, rogando que tu misericordia se apropie de nuestras vidas y hables a nuestros corazones con esta bendita palabra. Queremos escuchar tu voz, queremos escuchar y conocer más a Jesucristo, y que, Señor, todo aquello que pueda estar estorbando sea quitado por tu mano poderosa. Háblanos, Dios, revélate a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, familia, este fin de semana pasado, como ya mencionábamos, estuvimos en el retiro y estuvimos compartiendo un tema bien interesante. ¿Quién recuerda el tema del retiro? Obediencia. Perfeccionándonos en la obediencia a Dios. Era el tema como tal, pero el tema fue, sí, la obediencia. Perfeccionándonos en la obediencia a Dios. Un tema bien interesante y hay muchas cosas que aprendimos allí. Y queremos recordar que estuvimos hablando de que estamos viviendo en una generación que es rebelde. Una generación donde el tema de obediencia no es muy importante para ellos. Una generación donde las personas quieren hacer lo que más bien les parece, sin obedecer ni siquiera a autoridad humana ni divina, no las autoridades ni siquiera en el hogar o en lo que es en la calle, lo que son las autoridades civiles que Dios ha puesto. Dios ha puesto las autoridades, decimos desde el hogar. Dios puso la autoridad que debemos de obedecer, que es la autoridad de los padres, pero cuando esta autoridad se ve comprometida, ese hijo va a ir creciendo o esa hija va a ir creciendo sin querer someterse a ningún tipo de autoridad. Luego, cuando venga una autoridad eclesiástica, tampoco lo va a querer hacer, ni tampoco va a querer someterse a una autoridad civil. Y es por eso que hoy estamos mirando alrededor nuestro que hay un gran nivel de rebeldía que se vive en todos los niveles. Aquí en el pasaje que acabamos de leer, queremos reflexionar también un poquitico más acerca del tema de la obediencia. La obediencia de este personaje que se llamaba Naamán. Y aquí vamos a encontrar algunos personajes claves. Encontramos a Naamán, el sirio, que vamos a hablar de él ahora mismo. Encontramos también a una joven judía, una jovencita judía que era esclava. Encontramos a los reyes de Israel y de Siria, el profeta Eliseo, y encontramos al siervo Gehazi del profeta Eliseo. Pero ninguno de estos personajes aquí que acabamos de mencionar son los protagonistas. El protagonista de esta historia se llama Dios. Dios está en el centro de esta historia y nos cuenta la palabra que había un hombre llamado Naamán. Pero este hombre era un hombre, no era un hombre cualquiera. No era un hombre que usted va a encontrar en la calle caminando simplemente, no. La Biblia nos dice en primer lugar que él era general del ejército del rey de Siria. Es decir, que no era un hombre cualquiera, era un hombre que tenía un rango militar. Y como un rango militar, el hombre tenía bajo su dirección hombres que tenían que obedecer a su mandato. Era un hombre que ocupaba no un simple cargo militar, sino que nos dice que era general. Por encima de él solamente estaba el rey. Él era el top de lo que era el ejército. Y era el hombre que cuando pasaba por la calle,
Cuando el hombre iba caminando por la calle, llegaba Teo y le decía a Sebastián: mira, Sebastián, ese que va por ahí, ese es Naamán, ese es el general. Y todo el mundo se paraba, y cuando él pasaba en su carro, todo el mundo se paraba a mirar por ahí va Naamán. Y los niños, cuando jugaban en la calle, se ponían a decir: yo soy Naamán, el victorioso. Y se ponían, y querían ser, y cuando yo sea grande, yo voy a ser como Naamán. Dice que era el general, pero no solamente esto, dice, era varón grande delante de su señor. Es decir, que delante del rey era una persona tenida en gran estima, era una persona que delante del rey era alguien a quien el rey apreciaba, respetaba, quería. Era un hombre que se había ganado el favor del rey, pero no por gusto, sino que nos dice la palabra, porque por medio de él Dios, Jehová, le había dado salvación a Asiria. Dios, aun cuando no se refiere al pueblo de Israel, había usado a este hombre para traer salvación, es decir, para librar a sus enemigos a Siria. Y esto lo había colocado en un nivel de preeminencia en toda su nación delante del rey. Pero nos dice la palabra que este hombre era valeroso en extremo, es decir, que no era un hombre cobarde. Para llegar hasta este lugar necesitaba ser un hombre valiente, necesitaba ser un hombre de autoridad, un hombre de coraje, el hombre que tenía todos los recursos habidos y por haber. ¿Qué le podía faltar en estos momentos a Naamán? A Naamán no le faltaba nada. ¿Qué le faltaba a Naamán? Absolutamente nada. Tenía prestigio, tenía autoridad, tenía dinero. ¿Qué podía faltarle? Todo el mundo quería ser como Naamán, pero nos dice la palabra, fíjense, este hombre valeroso en extremo, y aparece una palabra interesante. Aparece una palabra interesante. Aparece un pero. Y el pero, hablando un poquitico de español, es una conjunción adversativa que une dos ideas o dos conceptos contrapuestos que son diferentes. Por ejemplo, te estaba buscando o te busqué, pero no te encontré. Iba a ofrendar, iba a diezmar, pero usé el dinero en otra cosa. Iba a venir al culto, pero me llegó visita. ¿Cuántos peros encontramos en la Biblia? De hecho, miren qué interesante. Escuche esto. Esto me lo encontré en el día de hoy mientras meditaba sobre este tema. La palabra dinero aparece 140 veces en la Biblia. La palabra fe aparece 247. La palabra amor aparece 310. Jesús aparece 983 veces en la Biblia. Ahora, el pero, esta conjunción adversativa que une dos ideas, aparece 3.994 veces en la Biblia. Y dice aquí la palabra que Naamán tenía todo habido y por haber. Era el hombre que tenía todos los recursos, era el hombre que todo el mundo quería que ser como él, pero como alguien decía, en esta vida no hay nada perfecto. Pero este hombre tenía un problema que él hubiese dado todo lo que tenía por solucionar. Este hombre sufría una enfermedad que se llama lepra. En los tiempos en que estamos viviendo, tal vez esa no es una enfermedad que se conoce, no es común, pero en los tiempos bíblicos era una enfermedad muy común. Era una enfermedad que cuando alguien la contraía, destinaba a esta persona a la muerte, porque no había forma de ser curada. La lepra era una enfermedad donde la piel se te va pudriendo, donde la piel se va llenando de llagas. Y entonces, las personas, ¿qué es lo que hacían? Cubrían, se escondían, se tapaban, porque en el caso del pueblo de Israel, había leyes con respecto a la lepra. Cuando una persona era leprosa, tenía la responsabilidad de él mismo salir del campamento. No puede ni esperar a que te saquen. Tenía que salir del campamento e ir a un lugar aparte hasta esperar si sucedió un milagro y tu lepra se sanaba. Esa persona tenía que salir porque la lepra es algo contagioso.
la lepra es algo que cuando tú estás cerca de una persona que tiene lepra, es fácil que usted la pueda contraer. Y ese era el caso de Naamán. Naamán tenía todos los recursos, sabidos y por haber. Naamán tenía dinero, tenía influencia, tenía riqueza, tenía lo que él quería, tenía esclavos bajo su responsabilidad, tenía personas que le estaban sirviendo. Naamán se levantaba en la mañana, bostezaba nada más y ahí le traían el cafecito. Naamán salía caminando y venía a servirle la comida. Y Naamán venía caminando y tenía que limpiar el piso y iba pasando, hermano. Pero Naamán tenía un problema. Naamán era leproso. Y este hombre, con todo su orgullo, con toda su arrogancia, con su nariz alta, tenía un aguijón en su cuerpo que no lo dejaba tranquilo. Y aquí nos dice la palabra algo interesante. Versículo 2: y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva a la tierra de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y cuando nos dice aquí a una muchacha, en el hebreo no nos dice precisamente una muchacha, sino nos dice una pequeña joven. No era una mujer que era, como decimos, era una muchacha, no era pequeñita, no, era tal vez una adolescente, una jovencita pequeña que era insignificante. Una jovencita que realmente, cuando leemos el pasaje, hay un contraste entre la grandeza de Naamán y esta pequeña joven, esta pequeña jovencita. Y dice la palabra, continúa diciendo: esta dijo a su señora, escuchen, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey le dijo el rey de Siria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe que por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra. Ahora, cuando usted lee esto, realmente la gente entiende lo que se le dice. Porque a menudo usted le dice una cosa, pero nosotros entendemos otra. Y la joven le dijo: si el Señor rogase al profeta, él lo sanaría. Pero ¿qué es lo que entendió Naamán? Voy al rey, mira, ahí hay una persona que me puede curar enseguida, no hay problema, aquí tienes dinero, ven para que tú pagues el problema y sales de eso ya. Y le mandó, ¿cómo actúan las personas de cierto nivel? Autoridad, haz esto, mando, arriba, te lo mando para que lo sanes. Miren qué contraste. Si tú ruegas al profeta, ¿qué cosa es un ruego? Es una súplica. Es una humillación, es ver, y tú puedes hacer algo por mí. Pero aquí está el hombre respondiendo de otra manera: voy a ir cargado de dinero, voy a ir con recursos, voy a ir con toda mi autoridad y voy a llegar allá para que se solucione mi problema. Hermanos, esto revela muchas veces, es el corazón de muchas personas que creemos que podemos comprar todo lo que aparece, que porque tenemos ciertos recursos, que porque tenemos cierta autoridad, lo tenemos. Mi abuelita decía: se piensan que tiene a Dios por la barba. Pero, amados hermanos, esta actitud que mostró Naamán, que es la misma que muchas veces nosotros mostramos, realmente no le servía para nada. Porque cuando llegó allí a Israel, llegó allí al rey, le dijo: mira lo que te traigo. Ahora, quiero que usted entienda que aquí lo que estaba pasando en estos momentos era un evento nacional. Todo el mundo estaba en tiempos de Israel. Recuerden, Israel no es tan grande, ¿no? Y llegar una comitiva, porque Naamán, a veces nosotros vemos, le enseñamos una historia que se le enseña a los niños, que los niños conversan y se le habla y se le enseña, y vemos a Naamán que él viene con un criado. No, cuando Naamán llegó allí, llega con una escolta de soldados, todo el mundo iba pasando y dice: ¿qué está pasando? Los asirios están llegando aquí a Israel. El rey ve aquello, todo el mundo. Si hubiera sido en otro tiempo, hubiese habido allí una cantidad de periodistas con cámaras, con los helicópteros de la Guardia Civil, todo el mundo preparado recibiendo a aquel personaje, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando del segundo hombre más importante de Siria, uno de los enemigos de Israel, y que de ahí se podía desencadenar cualquier cosa.
Y cuando este hombre llega, le entrega la carta al rey y el rey dice, pero ¿qué es este disparate? ¿Pero quién soy yo? Y rasga sus vestidos y dice, ¿acaso soy yo Dios para que dé vida? Pero fíjense en la cantidad de dinero que él llevaba. Él literalmente llevándole al cálculo 2 millones de dólares para entregárselo a esta persona para que lo sanara. Pero amados hermanos, es interesante porque este pasaje nos muestra que aún en el pueblo de Israel no tenían en cuenta a Dios. El rey, cuando recibe aquel mensaje, lo que hace es temblar de miedo, rasga su vestido y dice, ¿qué es lo que quiere? Buscar una ocasión en contra mía. Buscar ocasión en contra mía para poder venir y conquistar nuevamente Israel. Pero en eso escucha el mensaje, porque le repito, era un evento nacional, es algo que todo el mundo estaba mirando. Entra aquella comitiva y llegó a oídos del profeta. Y lo que hizo el rey, romper sus vestidos, también llegó a oídos del profeta, porque esto se hizo delante de todo el mundo. Y es cuando entonces el profeta dice, en este precioso pasaje, mándamelo para acá, para que ustedes sepan que hay Dios en Israel, para que ustedes conozcan quién es Dios. Dice la palabra, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que yo soy el gran profeta, que sabrá cuán bueno soy, que sabrá cuánta autoridad yo tengo. No. Sabrán que hay profeta en Israel. El profeta, cuando dijo, sabrán que hay profeta, él no estaba centrándose en sí, sino centrándose en Dios, que es el que mandaba al profeta. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Y miren qué tremendo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces al Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Miren la imagen. Está el profeta dentro de su casa, sentado, y viene aquella comitiva, aquel desfile de soldados protegiendo a Naamán, porque recuerden, están entrando en territorio enemigo, y llegan y se paran frente a la casa de Naamán. ¿Y qué es lo que hace Naamán? Perdón, Eliseo. Hazme el favor, Geisi, ve allí y dile que vaya a Jordán y se zambulla 7 veces. Y después, para que vean, dice la palabra, hermanos, que Naamán quedó ofendido, porque de cierta manera, cuando usted viene a ver a alguien, y quien le manda a una persona que dice, mira, ve, así ni siquiera le da la cara, ¿cómo usted acepta? ¿Cómo usted recibe eso? ¿Cómo usted recibe eso? Como una falta de respeto. Si yo soy Naamán, yo soy aquel general, a mí hay que rendirme pleitesía, a mí hay que darme todo el honor. Naamán estaba esperando. Miren las expectativas de Naamán, miren sus expectativas. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, estas son sus expectativas, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Estas eran las expectativas de Naamán. ¿Cuáles eran sus expectativas? Show. Y hoy, hermanos, si fuera en estos tiempos, ¿cuántos shows no se hubiesen hecho alrededor de esto? Hoy estamos rodeados de shows. Estamos viendo iglesias que usted ve que yo estaba viendo el otro día que me quedé asombrado, que el predicador entró en una moto, partió la moto y gritando, y el show, el hombre se quitó la chaqueta en una moto. Y decía, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Vi otro video que yo me quedé horrorizado, donde en un evento de hombres, en una iglesia aquí en Estados Unidos, en el medio de la plataforma montaron un palo para bailar, eso de los que bailan las mujeres, y un hombre
empezó a bailar, con ropa romana empezó a bailar, y los hombres bailando en el tubo, dando vuelta por allí, y la gente aplaudiendo aquello. Y luego se paró un hombre, se paró delante de toda la congregación, se puso de rodillas, pidió el micrófono y le dijo: llevo días orando por este evento y lo que me he encontrado aquí es terrible. El espíritu de Jezabel está en este lugar. ¿Saben lo que le pasó a ese hombre? Lo agarraron entre dos por los brazos y lo sacaron de allí y lo botaron, y ellos siguieron con todo su show y todas sus cosas. El ser humano ama el show, el ser humano ama el espectáculo. Pero, amados hermanos, dice la palabra aquí en este pasaje que Naamán se enojó porque no le hicieron show, no le hicieron espectáculos, no le rindieron pleitesía. Y tristemente estamos viviendo en tiempos donde los hombres están allí. Usted lo está viendo. El otro día yo estuve en un evento hace unos años atrás, donde me contaba una persona que en su país el pastor va adelante y detrás va una persona que le carga la Biblia. El pastor el pastor, el siervo del Señor no puede cargar su Biblia. Yo decía: wow, ¿a dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado, hermanos míos? El pecado en el ser humano, como la misma lepra de Naamán, es algo que se esparce por todos los lugares y llega a todos dañando. Y dice la palabra que Naamán se fue muy enojado, se fue ofendido porque no le salieron las cosas como él quería. Y te voy a decir algo, hermano: muchas veces nuestra fe se ve dañada porque nuestras expectativas, las expectativas que tú tienes, no es la manera en que Dios obra. Quiero recordarte de lo que hablamos en el retiro. Tú puedes pedirle a Dios lo que tú quieras, conforme a su voluntad, pero la forma en que Él la va a hacer, Él la escoge, no tú. Cuando Dios hizo que el pueblo de Israel cruzara el Jordán, Él dividió el río. El Mar Rojo, Él lo dividió, nadie lo estaba esperando, lo hizo a su manera. En el primer libro de Samuel, estaban orando en contra de los enemigos, y dice que Dios hizo tronar y sus enemigos salieron corriendo. Dios actúa por maneras que a veces nosotros no entendemos. Y aquí en este pasaje, Naamán estaba esperando espectáculo, pompa, pleitesía y venir y del show. Pero, hermanos, Dios no va a permitir nada que le robe la gloria a Él. Dios no va a permitir nada que le robe la gloria a Él. Y dice la palabra que Naamán estaba muy enojado. Escuchen las palabras: Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Abana y Farfar eran ríos muy caudalosos, eran ríos que las aguas eran cristalinas, eran ríos muy preciosos. En cambio, el río de Jordán era un río fangoso, era un río con lodo, y no era tan grande, y meterse en ese espanguero, como decimos nosotros, era un problema para Naamán. Entonces él decía: ¿qué va? ¿Cómo es esto? Yo, un tipo como yo, el que se come la comida del rey al lado de él, el hombre que me rinde, meterme en el fanguero, ese hombre, no, mejor me voy. Pero dice: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote: lávate y serás limpio. Y aquí nos muestra algo interesante, hermanos. Es cierto, si Dios te pidiera una gran cosa hacer, ¿tú no la harías? Si Dios te dice: para tú entrar al reino de los cielos, tienes que caminar de rodillas desde aquí hasta Manhattan. Si eso fuera para ti, para entrar al reino de los cielos, ¿tú no lo harías? Para después tú llegar al reino de los cielos y decir: Señor, ¿viste qué bien me salió? ¿Viste qué bien? O como hoy, si para entrar al reino de los cielos, alguien mandó por ahí el videíto, ¿no?, de lo que hablamos en el retiro, de esas personas que dicen que están vendiendo terrenos en el cielo. Yo entre paréntesis, ¿no? Yo pedí a alguien que me comprara unos metros ahí arriba, que me diera el dinero para comprarlo, pero nadie me ha mandado nada. Bueno, es broma, ¿no es? Pero la cuestión es que si Dios te dijera realmente: tienes que pagar tanto y te daría un terreno en el cielo, ¿no lo buscarías? Para después tú llegar y decir: gracias, Señor, porque pude comprarte el terreno. Hermanos, pero Dios, las cosas que Él va a hacer,
es para que él reciba la gloria y no tú. Si a Naamán le hubieran pedido cualquier cosa, él la hubiera hecho, pero la gloria hubiera sido para él. Oh, vine aquí, traje dinero, traje recursos y el profeta me sanó. Pero yo vine, yo traje, yo hice. Y en este momento le dijeron, mira, esto es tan sencillo. Y hay personas que se enojan con Dios porque las cosas con Dios son sencillas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Tienes que hacer esto. No, simplemente cree. Pero ya crecí. Algo tan sencillo como creer te va a dar la salvación. Y dice la palabra que Naamán reflexionó y dijo, bueno, vamos a ver qué hago. Y yo quiero que usted mire esta imagen. Naamán se para delante del río. Y para entrar adentro del río, ¿qué tenía que hacer? Lo primero que tenía que hacer, empezar a quitarse toda su armadura, toda esa protección que él tenía, todo eso, ese armamento con todos los grados militares, todo ese andamiaje metálico que le protegía en la guerra, porque ellos viajaban con sus uniformes, tuvo que quitarlo. Luego empezó a sacar la billetera, déjame sacar el celular, déjame sacar. Pues yo no puedo meterme en el agua con todo esto. Cuando alguien lo empuja para el agua, ¿qué es lo primero que se salva? El celular. ¡Ay, el celular! ¡Ay, la billetera! ¡Ay, el dinero! Y Naamán empezó a quitarse todas aquellas cosas. Empezó a quitarse toda aquella ropa que le cubría su lepra, porque él no, usted no viaja. Cuando usted tiene una llaga en su piel, usted tiene una herida en su piel, usted no viaja con eso enseñando sobre el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que usted hace? Usted se venda, usted se lo oculta, usted se lo tapa, y él se tuvo que quitar todas las cosas que estaban cubriendo su cuerpo, todo aquello que le daba seguridad, todo aquello que le daba alcurnia, todo aquello que le daba cierto nivel, tuvo que quitarlo y humillarse delante de Dios. Hermanos míos, el gran problema del ser humano es que no quiere humillarse delante de Dios. Esto yo lo he repetido 1,000,000 de veces y lo voy a seguir repitiendo. Aquí no hay nadie ateo de por sí, aquí no hay nadie que pueda decir, yo he estudiado a profundidad y yo no creo que Dios exista. Muy pocas personas pueden que lo pueden decir. Aquí todo el mundo sabe que Dios es real, que Dios existe, porque Dios ha puesto en el ser humano eternidad. Dios puso en el corazón humano la eternidad del saber que Dios existe y que Dios es real. Y yo le compartí en el retiro una historia a una joven que ella era ciega, sorda y muda, y pensaba que estaba loca porque desde que nació, como era ciega, sorda y muda, no había forma de comunicarse con ella, y siempre la tenían internada de psiquiátrico en psiquiátrico porque era una loca, hasta que una persona descubrió que era eso, que era sorda, ciega y muda, y pudo comunicarse con ella a través del tacto, tocándole el brazo y buscando, y después que en algún momento ya ella se pudo comunicar, alguien le predicó el evangelio. ¿Y saben cuál fue la respuesta de ella? Ella dijo, siempre supe que existía algo, no sabía cómo se llamaba, no sabía dónde estaba, pero ahora sé que es real. Hermanos míos, sordo, ciego, mudo, pero en tu corazón tú sabes que Dios existe. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú reconoces que Dios existe y que Dios es real y que Dios es el creador y que es el todopoderoso y que un día tendrás que dar cuenta por él, entonces tú sabes qué, si tú reconoces eso, tienes que someterte a él, tienes que someterte a su voluntad y su autoridad, y eso es lo que el ser humano no quiere. Eso es lo que Naamán no quería. Ahora yo obedecer eso, meterme en el agua, en el fango, que me vean. Hermano, cuando yo me acerqué al evangelio, a mí me habían predicado 1,000,000 de veces, mi mamá orando por mí, mi abuela orando por mí, y mi mamá me invita al templo, me invita a que hay una persona que estaba predicando, y yo dije, era un americano que estaba predicando, y dije, no, yo no voy a ir, pero que me vean a mí, adentro del templo, no, púntalo. Pero bueno, en ese momento dije, bueno, yo quisiera que, para ponerme en buena con Dios, y agarro mi bicicleta, pero yo no entré, me quedé por la ventana mirando. ¿Por qué? Porque mi arrogancia no quería que me vieran dentro del templo, en mi orgullo no querían que me vieran relacionándome con los cristianos, porque los cristianos son blandengues, porque los cristianos son no sé qué, porque los cristianos los manda a su mujer, no, tampoco así. Pero la cuestión es que, hermanos míos, nuestra arrogancia es la que nos impide acercarnos a Dios, nuestro orgullo, y eso fue lo que le pasó a Naamán. Tuvo Naamán que despojarse de todo aquello que le estaba protegiendo
Y dice la palabra que cuando entró y fue obediente a esa palabra tan sencilla, entró 7 veces, se zambulló dentro del río, y cuando salió, su carne salió limpia como la de un niño. En este momento, amados hermanos, podemos ver la humillación de este hombre y la exaltación de Dios, porque realmente en ese momento Naamán se convirtió. Cuando él pudo ver el poder de Dios, porque los milagros en la Biblia, hermanos míos, tienen el propósito de revelar el poder de Dios y revelar que Dios es real. Y cuando él ve el milagro, ¿qué es lo que él hizo? Usted continúa leyendo la palabra y dice: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. Lo que le decía, no estamos hablando de 2 personas, no estamos hablando de un criado, de un siervo, estamos hablando de una compañía de soldados que andaban con él. Y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ahora conozco que Dios es real. Ahora conozco que existe un Dios todopoderoso que sana y que salva. Esa fue la experiencia de Naamán. ¿Pero por qué fue? Pudo ser obediente, hermanos. El ser humano no quiere someterse al poder de Dios. Y dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Porque si no hubiese aceptado algún regalo, entonces Naamán tal vez se hubiese llevado la idea, ¿no? Que la gloria es para este hombre. Este es el hombre. Pero dice: no, yo no quiero nada. Aquí la gloria es para Dios. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Yo no entendía bien esta petición. Ahora estudié un poquitico más y me encontré algo interesante. Él pidió llevarse 2 mulas llenas de tierra, de la tierra de Israel, para Siria. ¿Para qué? Para aquellos tiempos la mentalidad, recuerden, la revelación de Dios es progresiva. Dios no se reveló completamente desde el Génesis, sino que ha ido revelándose poco a poco. Y en la mentalidad de aquellos tiempos los dioses eran territoriales. ¿Y cuál era la idea de Naamán? Se llevó una tierra, un poco de tierra, y en esa tierra iba a ser un altar en su país donde él iba a adorar a Dios. Ahora, me llama la atención la manera en que ahora Naamán viene delante de Eliseo. Miren estas palabras. En el versículo 15 dice: te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Miren el cambio de actitud. Primero vemos a Naamán con dinero. Dame el favor, agarra ahí lo que te haga falta, pero quiero que tú me sanes. Después que subió delante del Señor y tuvo una experiencia con Dios, ¿cuál es la actitud de Naamán? Yo te ruego que recibas, te ruego. La actitud, Dios cambió el corazón de este ser humano en un pestañazo. ¿Saben, hermanos míos? A veces nosotros somos como los niños chiquitos. Yo no sé si usted tiene esta experiencia. El niño pequeño, usted le regala ahora el mejor juguete. Usted se gasta $300 en un juguete que vaya, de lo más precioso. Usted se lo regala: mira, esto es para ti. Pero entonces el compañerito de al lado, el de la escuela, tiene un juguetico sencillo que le costó $1 en el Dollar Tree y ya más nada. Y entonces tú ves que el niño hace: suelta el juguete grande y dice: lo que quiero es el juguete pequeño. No nos pasa eso. Yo cuando era pequeño, yo me acuerdo, eso nos pasa a todos los niños. Mi mamá hacía lo posible por cuando vendían los juguetes que eran bien limitados, ella hacía lo posible por comprarme un juguete que valiera la pena. Pero había unos vecinos que su familia era bien pobre, y ellos hacían sus propios juguetes. Ellos tomaban las latas de pasta de tomate, las aplastaban y hacían las ruedas de una especie de unos carritos pequeñitos. Y eso es lo que a mí me encantaba. Y los juguetes, y ellos entonces miraban mis juguetes y los juguetes de ellos. Pero amados hermanos, en la vida espiritual muchas veces estamos así. Teniendo lo mejor de lo mejor, estamos mirando y anhelando lo que el mundo tiene. Cuando el mundo es quien realmente anhela lo que nosotros tenemos. Naamán tenía todo, tenía de todo, pero tuvo que venir y humillarse delante del Señor, delante de su siervo, el siervo del Señor, delante del Señor. Hermano, usted recuerda cuando José, allí en Egipto,
trajo a su papá, ¿recuerdan? A Jacob, lo trajo a Egipto. ¿Qué hizo Jacob cuando llegó a Egipto? José lo trajo a Faraón. ¿Y qué hizo Jacob? Este hombre, un extranjero que estaba muriéndose de hambre en una tierra lejana, viene al gran Egipto. ¿Y qué es lo que hace Jacob? Se levantó y bendijo 2 veces a Faraón. 2 veces bendijo a Faraón. Hermanos míos, el mundo te necesita a ti. El mundo necesita escuchar que en ti hay bendición. El mundo necesita escuchar que Dios está en tu vida, hermano. No estemos como los niños, no estemos como el criado de Eliseo, que cuando se fue el Naamán dijo que va, este profeta se la comió. Es que esto no es posible. ¿Cómo si te porque va el dinero? No. Y le cayó atrás, mira, llegaron unos jóvenes y me hace falta algo de ropa. Arriba, no hay problema, lo que tú quieras. Y se llevó un poco de cosas escondidas, anhelando las cosas del mundo, cuando Dios te puede bendecir y Dios quiere bendecirte mucho más. Pero ¿sabes qué? Cuando tú comportas como Gehazi, anhelando las cosas del mundo, dejando a un lado las cosas de Dios, mira lo que le pasó a Gehazi. Dice la palabra que cuando regresó, la lepra de Naamán se le pasó a él. Ahora, quiero recordarte, para terminar, la lepra en la Biblia es sinónimo de pecado. Es sinónimo de pecado. Y amados hermanos, aquel hombre murió, dice que hasta los últimos de sus días fue leproso. Aquel hombre murió leproso. ¿Por qué? Anhelando las cosas del mundo. Anhelando las cosas del mundo. Mis amados hermanos, Dios muchas veces nos pide cosas tan sencillas que no lo entendemos. Y muchas veces no queremos ni hacerlo. Simplemente cree, simplemente espera mi voluntad, simplemente espera lo que le estoy diciendo. Algo sencillo. Queremos show, queremos vistosidad, queremos las cosas a la manera del mundo. Y tristemente hay muchos cristianos que están como Gehazi, leprosos, porque quieren vivir la vida cristiana a la manera del mundo. Hermanos míos, todo orgullo de Naamán se despojó de él, fue quitado, y Dios le dio la sanidad. Dice la palabra: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y si hay algo que pesa en nuestras vidas, es el orgullo. Es el orgullo con el cual tenemos que luchar todos los días. Es el orgullo con el cual tenemos que enfrentar todos los días. Hasta el mismo apóstol Pablo tuvo que luchar con el orgullo. Porque allí cuando Pablo escribió a los Corintios, le dijo: miren, para que la grandeza de la revelación no me exaltase en sobremanera. Es decir, aquello que Dios me mostró, aquello que yo pude ver en la grandeza de Dios, para que no me ensoberbezca, no me exalte, no me enorgullezca demasiado, me fue enviado un aguijón en la carne. Dios tuvo que mandárselo, porque en algún momento Pablo dijo: es que yo soy Pablo y a mí Dios me da su revelación. Y yo le digo: no es porque tú eres Pablo, es porque al lo vil y menospreciado de este mundo yo he escogido para avergonzar a los sabios. No es que tú eres grande, aquí el grande soy yo, y te escogí para mostrar mi grandeza en ti. Mi amado hermano y hermana que estás aquí esta mañana, que Dios te bendiga y Dios permita que esta lección de Naamán, un hombre arrogante, orgulloso, pero leproso, se humilló delante del Señor y Dios mostró su gracia en él. Dice la palabra: humíllate delante del Señor y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Que el Señor te bendiga en esta mañana.